Hola, buenos días. Mi nombre es Kelly Arenas. Hoy les voy a presentar el tema enfermedades transmitidas por vectores. Soy residente de primer año de medicina interna. Coordina el doctor Santiago Chávez, R2 de medicina interna. Bueno, dentro de la tabla de contenido vamos a hablar de tres enfermedades provocadas por vectores. Eh, la primera de ellas, dengue, posteriormente Zika y posteriormente chikungunya. Entonces, dentro de las generalidades de la infección por dengue, vamos a tener que el vector principal de la infección por dengue va a ser el mosquito Aedes aegypti. Es una de las enfermedades tropicales y subtropicales más importantes del mundo y también es de las más frecuentes. Es endémico en más de 100 países, especialmente en el continente africano, también en el sudoeste asiático, en el Pacífico Occidental y en Latinoamérica. Y ahora también se han reportado casos a nivel de Europa, tanto en Francia como en Croacia, en Portugal y Alemania, y en Estados Unidos. Esto en relación con el cambio climático, con el crecimiento demográfico, con la movilidad humana y con la urbanización y la deforestación. Se han reportado entre 100 y 400 millones de casos por año, según reporta la OMS hasta 2021. Y esta pues podría corresponder a una epidemia que genera altos costos a los servicios de salud por la incapacidad que se genera durante la presentación de la enfermedad y por el alto costo del sostenimiento de esta. Aquí tenemos la situación epidemiológica del dengue en las Américas, la semana epidemiológica 36. Tenemos que América Latina pues es uno de los, pues como de los espacios geográficos donde más se presentan casos de dengue. Esta gráfica, la gráfica número 2, es una gráfica en la que se puede evidenciar que a nivel de México han tenido un incremento significativo de los casos en los últimos 2 años. Se reportaron 35.203 casos sospechosos, de los cuales pues lo que va a corresponder a un incremento del 127% en comparación con el 2023. Aquí tenemos una tabla actualizada en la que igual sigue siendo de la semana epidemiológica 36, que corresponde pues ya entre septiembre y octubre, en la que podemos ver que los casos incrementaron casi que 5 veces respecto al 2023 y se reporta en México con el mayor número de casos a nivel de Latinoamérica, superando inclusive a Brasil con 24.189 casos nuevos. Entonces, el mecanismo de transmisión, bueno, el vector va a ser Aedes aegypti y también Aedes albopictus. Este mosquito es un mosquito originario de selvas tropicales de Asia y África. Quien va a provocar la infección es el mosquito hembra. Esta mosquita vive aproximadamente 1 a 2 meses. Lo que va a suceder es que la mosquita la mosquita se alimenta de sangre humana y se va a alimentar de sangre contaminada en periodo febril y virémico de la enfermedad. En este caso, pues aquí se va a generar la primera incubación que va a ser extrínseca. El virus va a llegar al intestino medio de la mosquita y pues posterior a entre 8 y 10 días se va a diseminar y se va a replicar y se va a alojar en todos los tejidos, especialmente en las glándulas salivales. En este momento ya el mosquito es infeccioso y pues esta es la forma, y una vez pues pique y pues extraiga sangre de un humano, pues va a inocular también el virus y aquí pues ya se va a presentar una incubación intrínseca. Es muy importante saber que este mosquito, pues la mayoría de los mosquitos como se alimentan una vez por día, mientras que esta mosquita se alimenta varias veces al día, entonces por lo que la transmisión el número de casos aumentados puede estar en relación con esto. ¿Sí? Eh, eh, el virus del dengue pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Existen 4 serotipos, de las cuales estos van a tener 3 proteínas estructurales, una proteína M de membrana, una proteína de envoltura y una proteína C de cápside. Y también van a tener proteínas no estructurales. Entonces, pues bueno, ¿qué va a suceder? Pues la mosquita va a inocular el virus, ya sea en la piel, a nivel de la dermis y la epidermis, o directamente al torrente sanguíneo. Cuando sucede, pues cuando la inoculación es directa en dermis y epidermis, se van a afectar pues
se van a afectar células como macrófagos, células dendríticas y células de Langerhans, las cuales van a viajar hasta los ganglios linfáticos y pues de esta manera se va a diseminar el virus. Y cuando se realiza pues directamente en torrente sanguíneo, pues vamos a tener compromiso de células epiteliales, endoteliales, hepatocitos, células musculares, células dendríticas, monocitos y mastocitos. Entonces, bueno, sucede que el virus se va a fusionar con la membrana de la célula, que pues mediante la proteína E, pues se va a realizar una endocitosis medida por receptores de la membrana y pues se va se va a introducir dentro de la célula. Aquí el pH de la célula, que es baja, va a favorecer como la liberación del ARN genómico viral y posteriormente se va a traducir en una poliproteína larga, que sería pues esta poliproteína que está aquí. Las proteínas, como les había contado, pues tiene proteínas NS, que son las que pues van a favorecer que a nivel del retículo endoplasmático adquiera como una nueva envoltura. Y posteriormente, pues mediante una forma precursora de la proteína M, pues se va a generar como una nueva membrana y y aquí se va a generar como una forma inmadura del virus. Una vez ya esta llega como al aparato de Golgi, pues se va a liberar va a tener una excisión pues va a tener un reordenamiento y pues va a favorecer va a generar que se produzca una partícula ya madura y pues va a salir de la célula. eh, bueno, y pues se va a liberar el bioma pues a otras células. Entonces, hay algunos factores involucrados en el control de la respuesta de la enfermedad del virus del dengue. Entonces, está relacionado con el tipo de serotipo con el que se infecte el huésped. También depende como de su respuesta inmune. También va a depender pues como de su estado genético. Los pacientes de raza blanca son más susceptibles de tener enfermedad grave respecto a los pacientes de raza negra. Y también pues va a depender de la edad. Los pacientes en edades extremas, ya sea adultos mayores, van a tener pues un cuadro mucho más severo, de la misma manera que los niños. Pues existen 4 serotipos, esos serotipos van a tener como unas divergencias del 30% entre cada uno de ellos. Eh, Dentro de sus manifestaciones clínicas, pues vamos a tener que el dengue es una enfermedad bastante dinámica, generalmente tiene una duración de no más de una semana en el 90% de los casos. Está compuesta por 3 fases: la fase febril, aguda, una fase crítica y una fase de recuperación que va a ser una fase convaleciente. Generalmente en la fase febril pues vamos a tener casi que todas las manifestaciones, vamos a tener, en esta es importante saber que vamos a tener la presentación de fiebre como tal y vamos a tener otros síntomas: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, náuseas, se puede presentar emesis, vamos a tener un exantema maculopapular generalizado, odinofagia, hiperemia en la faringe y las conjuntivas. Puede cursar con dolor abdominal y diarrea, se pueden presentar petequias o equimosis y hepatomegalia. Entonces aquí tenemos como una tablita, pues un gráfico sobre respecto al día en el que llevábamos de infección por dengue que vamos a tener. Entonces entre los primeros 1 y 4, entre 1 y 3 días vamos a tener que se va a presentar fiebre entre 38 y 39 grados. Aquí pues vamos a tener una proteína no estructural que sería NS1, que va a ser muy importante para el diagnóstico. La vamos a encontrar hasta el 4.º día y con esto podemos hacer un diagnóstico confirmatorio. Entre el día 1 y día 3, que es la fase febril, vamos a tener como una discreta disminución de los leucocitos y también una discreta disminución de las plaquetas. Entre el día 4 y 6 vamos a tener la fase crítica, son más o menos 48 horas. En esta fase pues vamos a tener una importante caída de las plaquetas y elevación del hematocrito. Pues en esta fase digamos que puede ocurrir que en el 90% de los pacientes pues
va a cursar como una enfermedad leve, pero el 5% van a desarrollar una enfermedad grave. Pues, en esta enfermedad grave lo que va a suceder es que pues, el plasma a extravasar se va a extravasar y se va a generar como un aumento del hematocrito que corresponde a la elevación de aproximadamente el 20% del hematocrito respecto a su reporte previo. Vamos a tener leucopenia y trombocitopenia. Y pues si, digamos, si las pérdidas son masivas, pues vamos a llegar hasta un estado de shock. Y ya, digamos, si el paciente pues no cursa con una enfermedad grave, o bueno, y también si cursa con una enfermedad grave, ya en la fase de recuperación lo que vamos a tener es una reabsorción de los líquidos que se extravasaron. La fase de recuperación corresponde aproximadamente a 3 a 5 días. Más o menos entre el día 6 empiezan a aparecer anticuerpos IgG y posteriormente, perdón, sí, anticuerpos IgG y posteriormente se van a presentar anticuerpos IgM, que también nos van a servir para el diagnóstico. Durante la fase crítica, pues en casos graves vamos a tener que, pues se va a presentar un estrechamiento de la tensión arterial. Vamos a tener un diferencial menor a 20 entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Aquí podemos ver algunos signos como frialdad distal, pulso débil, el llenado capilar lento. Los pacientes pueden cursar con taquicardia. Empezamos con una reducción de los volúmenes urinarios hasta la anuria y pues hipotensión. Vamos a tener que se va a poder presentar una hepatomegalia dolorosa, se va a presentar podríamos ver una hepatomegalia hasta de 4 a 6 centímetros por debajo del margen costal. Va a haber un aumento el hematocrito y disminución de las plaquetas y se podrían presentar petequias diversas en extremidades, en tronco. Se podría presentar equimosis y en algunos se podría presentar sangrado a nivel de las mucosas o de las funciones, pues de los sitios de punción. Ya en la fase de recuperación que corresponde a las 48 a 72 horas, pues va a haber una reabsorción de los líquidos extravasados. En esta fase, pues pueden haber dos situaciones. Se puede presentar una mejoría del estado general y pues digamos como el inicio de la resolución de los síntomas, pero también pueden empezar a surgir las complicaciones. Se puede presentar bradicardia sinusal, alteraciones en el electrocardiograma. Y también puede pues, haber complicaciones tanto respiratorias. En este caso, pues puede perpetuarse como derrame pleural, ascitis y pues generar algunas complicaciones de fase C. Entonces, digamos que epidemiológicamente tenemos algunas definiciones. Entonces, las definiciones, un caso sospechoso va a depender de diversos, pues como de diversos factores. Uno, que el paciente pues haya viajado a una zona endémica en los últimos 14 días y que haya presentado fiebre pues que tenga un cuadro de entre 2 a 7 días y que esté asociado a otro síntoma, ya sea náuseas, vómito, exantema, cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias y que tenga prueba de torniquete positivo y también pues algunos hallazgos laboratoriales. En un caso ya probable es un caso que tiene una prueba de IgM positiva, pero solamente recogida durante la fase aguda, o que tenga un nexo epidemiológico con un caso que ya esté confirmado. Y ya un caso confirmado tendríamos aquí pues laboratorios positivos, dentro de ellos una prueba NS1 positivo o una prueba IgG positiva también. O que tengamos un aislamiento viral como tal, una PCR para dengue positiva, una RTC-PCR positiva. Entonces, dentro del abordaje de diagnóstico, pues como les decía, el NS1 vamos a poder identificarlo entre 4 y 5 primeros días de la infección, también el RTC-PCR y ya las pruebas serológicas IgG y IgM vamos a empezar a tenerlas a partir del día 5 o 6 aproximadamente. Pues digamos que en las primeras 24, 48 horas vamos a tener una viremia que es detectable, la cual va a preceder pues a la fiebre y puede continuar hasta 5 o 6 días aproximadamente.
Dentro del abordaje diagnóstico, pues tenemos algunas pruebas laboratoriales para realizar y también de imagen. Se sugiere la toma de radiografía de tórax para evaluar, pues digamos, en este caso especialmente al derrame pleural, y la ecografía abdominal, que sería para valorar el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, ascitis y pues de alguna manera hepatomegalia. Dentro de los laboratorios estaría siempre sí pedir una biometría hemática, tanto en la fase febril como en la fase crítica. Con esto vamos a evaluar las concentraciones de hematocrito, valores de leucocitos y pues la trombocitopenia, que pues es lo que debemos seguir con mayor cautela. También se solicitan pruebas de funcionamiento hepático, albúmina, tiempos de coagulación, glicemia, electrolitos séricos, función renal, gases arteriales, enzimas cardíacas y pues un examen general de orina para valorar la densidad urinaria. Entonces, pues tenemos algunas clasificaciones. Estas clasificaciones nos van a direccionar el tratamiento que debe recibir el paciente. Entonces, lo primero que pues deberíamos saber es si, o sea, si vive en una área endémica, pues se asume que tiene el nexo epidemiológico, pero si no, pues deberíamos preguntar si estuvo pues en un área endémica en los últimos 14 días y pues debe cursar con fiebre. Este sería, pues aquí sería el nexo epidemiológico, la presentación de fiebre y dos o más de las siguientes manifestaciones, que serían pues náuseas, exantemas, cefalea, mialgias, artralgias, presencia de petequias, leucopenia y también la prueba de torniquete positivo. Tenemos otra consideración que va a ser dengue con signos de alarma, que en este caso pues tenemos que valorar que tenga uno o más de los siguientes síntomas, que sería dolor abdominal intenso o dolor a la palpación abdominal, que tengamos vómitos persistentes, que tenga cualquier tipo de sangrado de mucosas, hipotensión postural, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, aumento progresivo del hematocrito a pesar de una reanimación adecuada y que tenga cualquier tipo de acumulación de líquidos, ya sea citis, derrame pleural o derrame pericárdico. Y también tenemos la clasificación del dengue grave, que en este caso pues ya tendría el paciente que estar cursando con choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación de plasma, que tenga pues ventanas, pues no tenga adecuadas ventanas de perfusión, que tenga llenado capilar lento, que tenga una presión de pulso menor a 20 milímetros de mercurio, que tenga pulso débil o indetectable o que tenga pues una hipotensión. También dentro de este dengue grave debemos valorar el sangrado, que tenga sangrado grave, ya sea dado por melenas, hematemesis, metrorragia pues de abundante, sangrado del sistema nervioso central o que tenga compromiso multiorgánico. Dentro de ellos, pues es muy importante las enzimas hepáticas que estén en un rango superior a 1000, que tenga alteración del sensorio o que tenga una miocarditis. Entonces, pues digamos, el abordaje lo vamos a hacer de acuerdo a la gravedad. Entonces, pues tenemos que valorar si tiene algún signo de alarma, pues como les previamente dicho. Si no tiene ningún signo de alarma, pues hay que valorar el riesgo psicosocial del paciente. Si vive cerca pues al sitio de atención o si vive pues en una zona rural o lejana en la que no se vaya a poder hacer un adecuado seguimiento. Lo ideal es que estos pacientes sin signos de alarma idealmente se deben revalorar entre 24 y 48 horas, teniendo en cuenta pues que en la fase crítica pues podría cursar pues en un 90% como una enfermedad leve. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que vaya a una enfermedad crítica. Y ya los pacientes que tienen criterios para dengue con signos de alarma o dengue con signo grave, que pues ya estos van a requerir una intervención de forma intrahospitalaria. Pero más bien todos entran, o sea, todos entramos a la fase crítica, ¿no? Todos entran a fase crítica, pero unos tienen presentación leve y otros tienen presentación grave. Entonces, el grupo de intervención A sería los pacientes sin signos de alarmas, sin signo pues que no tienen ningún riesgo psicosocial, que están tolerando la vía oral y que pues tienen una micción adecuada en las últimas 6 horas. En ellos pues se recomienda un control en 48 horas con un hemograma, pues para valorar hematocrito, plaquetas y leucocitos, y se recomienda en caso de que no se haya pues realizado una NS1 en los primeros 4 días, pues realizar una prueba de IgG
IgM a partir del quinto o sexto día. Pues aquí el tratamiento, el reposo en cama, hidratación adecuada. En caso pues de síntomas, el único medicamento recomendado sería paracetamol. Están contraindicados el uso de AINES y de aspirina. Y pues no tienen ninguna evidencia ni recomendación del uso de antibióticos ni corticoides. Ya en la categoría de intervención B1, estos serían los pacientes que tienen alguna condición asociada o que tienen algún riesgo psicosocial. Dentro de las condiciones están que sean pacientes mayores a 65 años, que sean niños menores de 1 año de edad, que es mujeres embarazadas, pacientes que tienen obesidad mórbida o que tienen algunos antecedentes de importancia, hipertensión, diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, hepatopatías. Aquí pues igual también se sugiere la toma de una biometría hemática y se sugiere también una prueba de IgM en el quinto o sexto día desde el inicio de la enfermedad. Aquí va a suceder lo mismo, se debe pues garantizar la hidratación óptima, manejo sintomático con paracetamol o si en caso de que el paciente pues no tuviera como una adecuada vía oral o que tenga intolerancia a esta, pues se iniciaría manejo con cristaloides. En este caso pues se sugiere lactato de Ringer o pues solución salina al 0,9% a una dosis de mantenimiento de 2 a 4 mililitros kilogramo hora hasta que se logre reiniciar la vía oral. Pues se sugiere en todos los pacientes, independientemente pues de sus criterios, el uso de mosquitero, por lo menos 7 días desde el inicio de los síntomas. Y pues en estos pacientes que tienen algunas comorbilidades asociadas, pues ya se sugieren estudios adicionales, dentro de ellos pues una química sanguínea, electrolitos séricos, pues se debe hacer un seguimiento con curva térmica. Está en los grupos de intervención B, que es en estos pacientes, pues ya existe algún criterio, algún signo de alarma, dentro de ellos, pues los anteriormente descritos, para repetirles, se debe llevar a pues unos laboratorios completos, se debe realizar un hemograma completo antes de realizar la hidratación para valorar el estado del hematocrito desde el inicio y pues se sugiere toma de NS1, RT-PCR, se deben realizar pues se puede tomar una prueba inicial de IgM y esta se debe repetir de 10 a 10 días, de 10 a 14 días posterior a la primera toma. Y aquí pues debemos iniciar una reanimación en la primera hora con 10 cc kilogramo de una solución ya sea de lactato de Ringer o de solución salina al 0,9% y ya se revalora al paciente. Se valora si tiene una diuresis mayor a 1 cc kilogramo hora, pues ya reducir la infusión a 5 a 7, 5 a 7 cc kilogramo hora de 2 a 4 horas. Si ya pues hay una mejoría clínica, pues vamos a ir reduciendo lentamente la infusión. Ya pasaríamos a administrar de 3 a 5 mililitros kilogramo hora por otras siguientes 2 a 4 horas y posteriormente le dejamos a un goteo de 2 a 4 cc kilogramo hora por 2 a 4 horas, dependiendo pues como de las necesidades del paciente y se está revalorando con hematocrito. Ya si hay, por ejemplo, un deterioro este es en el caso en el que el paciente vaya mejor, pero si hay ya un deterioro clínico, pues en este caso no podríamos disminuir las soluciones. Pues habría que continuar con se puede repetir, se puede dar un segundo bolo de 10 cc kilogramo y se debería mantener en dosis de 5 a 7 hasta que se logre, pues, revalorando cada 2 a 4 horas su estado de hidratación y de síntomas. Y ya en los pacientes del grupo C, estos pacientes son todos aquellos que van a tener algún signo de inestabilidad, pues choque o dificultad respiratoria, sangrado o compromiso multiorgánico. En estos pacientes se sugiere toma de laboratorios completos, hemograma, RT-PCR, NS1, IgG, IgM. Si estamos ya en quinto a sexto día de infección, pues se sugiere perfil hepático completo, función renal completa, electrolitos séricos. Vamos a necesitar también la radiografía de tórax y el ultrasonografía abdominal. Aquí
no, o sea, idealmente se sugiere siempre tener una biometría hemática para valorar el estado de hidratación y tener un hematocrito de base. Sin embargo, si no disponemos de él, no se va a retrasar el tratamiento. Se inicia de la misma manera, se inician 10 cc kilogramo, 10 cc por kilogramo en la primera hora y se revalora. Eh, Idealmente requerimos un cc kilo hora de diuresis, y si esta no es la adecuada, pues podemos repetir la carga hasta 2 veces. Si hay una mejoría clínica, pues igual vamos a pasar de 10 cc, pues vamos a pasar a una dosis de mantenimiento de 5 a 7 cc kilogramo hora por 2 a 4 horas y si se logra una mejoría clínica, pues hacemos disminuciones graduales de 2 a 4 horas, ya de 3 a 5 cc kilogramo hora. Si hay mejoría clínica, pasaríamos de 2 a 4 cc kilogramo hora, dependiendo pues como del estado de los pacientes. Si no hay mejoría, pues debemos continuar con metas, de acuerdo a metas de hematocrito, de 5 a 7 cc o de 2 a 4 cc kilogramo hora de líquidos, idealmente el lactato de Ringer o solución salina al 0,9%. Estos pacientes pues deben estar monitorizados de forma permanente, se debe realizar monitorización continua de los signos vitales cada 2 a 4 horas. Estos pacientes deben de estar, estos pacientes con dengue grave deben estar en una unidad de cuidado intermedio o en una unidad de cuidado intensivo para su valoración. Idealmente permanecen bajo seguimiento entre 48 a 72 horas pues se deben valorar ventanas de perfusión también cada 2 a 4 horas. Ya si tenemos un paciente que se encuentra inestable en la categoría C, pues debemos, dependiendo de la situación con la que esté cursando, si tiene un sangrado, pues se debe hacer el control de sangrado, se debe administrar glóbulos rojos de 5 a 10 cc kilogramo hora, o sangre fresca de 10 a 20 cc kilogramo hora, pues digamos se debe vigilar su situación hemodinámica. En caso pues, de hipotensión se debe realizar uso de vasoactivos, se debe hacer, se deben valorar las complicaciones asociadas, se debe pues como tratar de estabilizar sus patologías de base y pues darle, o sea, continuar con la reanimación para dengue. Y pues en este caso sí requerimos, sí, pues digamos, control del foco en caso de, pues de que tenga un sangrado profuso. Y siempre se debe notificar a epidemiología estos casos de dengue. Y ya para los criterios del alta, pues los criterios de alta son iguales para todos los grupos de intervención, tanto B1 como B2 y como grupo C. En este caso, debemos tener una ausencia de fiebre en las últimas 48 horas sin que se haya requerido uso de antipiréticos. Debe tener una mejoría general, pues de su estado general, debe estar con adecuada tolerancia a la vía oral, debe tener signos vitales pues en rangos de normalidad, debe tener una diuresis superior entre 0,5 a 1 cc kilogramo hora, debe cursar sin dificultad respiratoria, sin requerir soporte de oxígeno en caso de que previamente no lo requiriera, o debe tener los mismos requerimientos de oxígeno en caso de que ya tuviese oxígeno suplementario, debe tener unas plaquetas que estén en ascenso progresivo y que se encuentren superiores a 50.000 y debe tener un hematocrito estable en ausencia ya de administración de líquidos intravenosos. Bueno, entonces, existen 4 serotipos de infección por dengue, pues del virus del dengue. Todos estos 4 serotipos van a compartir una secuencia similar del hasta el 70% en todos sus serotipos en la proteína NS1 y van a tener una similitud del 40 al 50% con otros flavivirus. Siempre pues esto quiere decir que siempre se va a producir una reacción cruzada entre todos los serotipos de dengue y con otras infecciones por flavivirus. Entonces, la reacción cruzada entre serotipos, pues digamos que cuando se presenta una infección por algún tipo, por un serotipo de dengue o por un serotipo de otro flavivirus, se van a generar unos anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser no neutralizantes o pueden ser pues subneutralizantes, lo que van a facilitar que la entrada viral y que pues tras una segunda infección, ya sea por dengue o por otro flavivirus, pues la infección, pues como que se potencia la infección secundaria. Entonces, esto pues hace que una segunda infección por otro serotipo
pues sea una infección más grave. Dentro de la prevención que pues que se está desarrollando para dengue, se han desarrollado diferentes tipos de vacunas. Dentro de ellas tenemos ya tres establecidas. Todas las tres que tenemos son Dengvaxia, Qdenga y TB3003, que estos son todos tetravalentes y son de virus vivos. Las diferencias van a radicar en el número de dosis que se requieren. Entonces, para Dengvaxia vamos a requerir 3 dosis a intervalos de 6 meses y esta pues va a requerir una prueba de detección previa a su vacunación. Con Qdenga vamos a tener que son solamente 2 dosis a intervalos de 3 meses y pues es independiente del estado serológico. Y para la vacuna TB003, esta pues es una dosis única, es independiente del estado serológico, pero se ha visto que tiene una mejor eficacia en pacientes que son seropositivos y que han tenido infección, pues que se ha documentado infección por virus del dengue serotipo 1 y serotipo 2. Bueno, hasta aquí, pues dengue. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Son, o sea, hay varios esquemas, pero en general para México no está más de que tienes super alta prevalencia para evitar justamente el fenómeno del superantígeno que generas con la segunda infección y la persona se muere. En México la mortalidad por dengue es bajita, es muy buena. Yo tengo unas situaciones. Mencionaste los grupos de riesgo, ¿no? Sí, sí, Nada más nos los puedes recordar o alguien que se los grupos de riesgo, ¿los menciono yo o los mencionan? ¿alguien se acuerda? Casi se ponen mal por venir mal. Niños, embarazos es súper importante, ¿no? Justo aquí, hace como 3 meses se murió una paciente en la terapia que venía en falla hepática aguda y acaba de tener a su bebé que también tuvo dengue. Se murió. Sí, que pensaron que era el primero y después vieron que era dengue. De hecho, tenía dengue y leptospirosis. No, no, no pudo vivir, pero la mamá. También a de la ingresaron a terapia. También pudo venir. Sí. ¿Cómo? No, choque por dengue. Choque por dengue. Perfecto. Y bueno, algo importante también es que, a ver, si eligieras 3 datos clínicos para sospechar de dengue, ¿cuáles elegirías? O sea, que siempre tenemos. Fiebre. Fiebre en los primeros 2 a 7 días, eventualmente haber estado en una zona endémica o haber tenido viajes recientes en los últimos 14 días a zonas endémicas. Siempre, pues, cefalea, dolor retrocular. Cefalea súper intensa, antraxia súper intensa, fiebres súper altas, o sea, son pacientes que tienen fiebres de 39, 40 grados. ¿No? A diferencia de las otras fibrosis que te dan fiebres tan altas, ¿no? El ciclo chikungunya o fiebre amarilla o de viento, ¿no? Pero en el clima bastante. Y algo muy importante es que tienen fragilidad capilar, es el dato patológico de la capilaridad. Entonces, por eso hacen fuga capilar, por eso hacen extravasación, edema, dolor abdominal, no sé, se vuelven congestivas las vísceras y por eso duele el abdomen. Por eso, dolor abdominal es un dato de alarma. Entonces, hacen fragilidad. Entonces, siempre prueba de abdomen, que y alguien se acuerda de la prueba de abdomen. Es un centímetro cuadrado y tiene que más o menos o así. Sí, también, o sea, le puede poner el tensiómetro y le hace o sea, lo insufla y son un valor entre la sistólica y la diastólica. Entonces, primero le tomas la presión, ya que sabes qué presión tiene, lo insuflas y lo dejas sin 1 a 3 minutos, 1 a 3 minutos. durante una presión media y haces una pulgada cuadrada. Términos prácticos son 2 metros de 25.
Y cuenta, si tiene más de 20 películas, eso es una prueba Pues vaya de alta. positivo. Entonces es súper patognomático, nada más te da eso más que y es muy clásico desde la fase febril, puede ser. Y por ejemplo, a ver, te preguntan, si tienes un paciente sospechoso, ¿cuánto tiempo es el periodo de incubación? El periodo, Por ejemplo, que se viene, estuve 2 días en Puerto Vallarta y regresé ayer, podría ser un caso sospechoso de dengue. no, el periodo de incubación va de 2 a 7 días aproximadamente. Ya son como 48 Sí, incubaciones. endémico. Y de los lugares de México, ¿cuáles son los más frecuentes? El del dengue, o qué tomarías en cuenta para saber. Pero ya no es exactamente la altura, por muchas cosas que ha habido a nivel Voy a ver, pues, geográfico, una tablita por aquí. pero hasta qué altura clásicamente ya no vive la mosquita de la Aedes. Como 1500 más o menos. 1000 hacia abajo, todos son de alta endemicidad, parece, pero de 1000 hacia arriba, poco frecuente, ¿no? Es como, no es estricto, pero sí, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México hay casos de dengue, de aquí. No, Son importados. Algunos se han reportado, pero casi todos son externos. todos. Ujú. De hecho, fue muy famoso el caso de este año que se enfermó, no sé, el cantante. Sí. Pero fue el único caso reportado en Ciudad de México. Es muy poco frecuente que aquí más se tenga dengue así no estamos a 2250 aquí en Ciudad de México. Yo leí que, o sea, también es por Aedes, por el género, pues es por Aedes el mosquito, pero también está Aegypti y está Albopictus. Y Albopictus es más como de, pues, o sea, tolera temperaturas más bajas que la Aedes aegypti. Entonces, por eso, digamos, como que antes no habían casos reportados en Europa ni en Estados Unidos y pues ya digamos que por este mosquito es que se ha propagado en climas más bien fríos. No sé si aquí en México De también. hecho, aquí la mosquita que más transmite es la Aedes aegypti en el mundo, pero en México es más frecuente de Albopictus. Y también transmite otras enfermedades, ¿no? Sí, también ¿Qué otras enfermedades transmite la Aedes? Pica. también es esta fiebre del Nilo, eh, La japonesa. fiebre Amarilla. amarilla, Y no sé qué amarilla. En Brasil, Colombia, eso, Por pues, eso ya perdemos. en el Amazonas. Y una vez leí que el mosquito picaba a las 5 de la mañana, que tenía no sé qué una No me la sé. Y una vez leí por ahí que picaba así, que picaba a las 5 de la mañana. No sé por qué, pero Ellos picaba. pueden picar varias veces, ¿no? Porque la hembra, no, o sea, la hembra se alimenta de sangre humana y pues, eso es como la diferencia entre otros cuantos mosquitos y es que, pues por eso es que la transmisión puede ser tan alta que puede picar a varias personas, pues en simultáneo, o sea, no en simultáneo, pero sí en un mismo día. Aquí ya leí pues el superviviente 4 veces, los casos de los tipos. Ah, sí, eso también. ¿Cuáles son los serotipos de gravedad? También sí. Hay 2 serotipos de gravedad. El 2 y el 3, ¿no? Los y el 3. Son los de máxima gravedad, incluso en la primera. Con 1 y 2, ¿no? En México no se cuenta con 1 y 2. Más del 1, de hecho, es a donde más van enfocadas la mayoría de las vacunas. Ajá, sí, justamente es a una de las vacunas, el TB003 es como en la que más pues, como en la que se ha visto mayor efectividad cuando han tenido previamente una infección por pues, serotipo 1 y serotipo 2. He visto reacción cruzada con las vacunas de protección del dengue, que notifica también que como son prohibidos y que tienen Incluso entre las del mismo dengue no te cubre al 100%, pero pues, he leído que si te da dengue, o sea, tiene como menos o sea, chance de no ser grave el síntoma. Y, a ver, y por ejemplo, ¿a qué se parece mucho el dengue que no sea una enfermedad por virus? ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial? Leptospira es una Principal diagnóstico. ujú, Se parecen un montón. fiebre, trombocitopenia, sangrado, cefalea.
causa hepatitis con más frecuencia, depende de la sería como el que ayudaría a diferenciar, pero en un dengue grave puede tener falla hepática aguda, como es un accidente. Entonces, sobre todo si viene de una zona de Veracruz, hay que siempre hacer pruebas, porque hasta el 30% de los dengues puede estar infectados por leptospirosis, pero la leptospirosis usualmente no te pones tan mal, es menos probable que llegues a chocarte por leptospirosis, sí puede pasar, ¿no? Es el síndrome del huevo, pues no sé si vamos a ver, pero sepamos eso. En fin, entonces, así nada más otra cosa ya por último, del diagnóstico. Las pruebas serológicas a veces te dan muchos falsos positivos, por eso siempre te piden que para confirmación epidemiológica sean dos. No, obviamente si es un paciente con todo el cuadro tiene una prueba antigénico, pues obviamente ahí está el diagnóstico. No hay que ser obsesivos con eso, es algo como y saber qué pruebas pedir, ¿no? Los primeros días, tres, cuatro días. En ese uno. Poco probable que lo tengas, pero si no, denme que se de medio probabilidad. Nadie tiene medio lo que se debe. Y ya después la serología. Está bien fácil, el estado de choque es un choque normal, o valoras como cualquier paciente con choque, si sangra, le plantean y si no sangra, ¿no? Y nada más esperas a que pase la fase crítica y ya después se quita solito. En general es mucho porque nada más se claramente no tiene mucha relevancia, pero sí hay algunas cosas en cuanto al diagnóstico. La PCR se detecta entonces RNA o no tiene RNA. RNA. Y que me tarda como 4 a 5 días, ¿no? Empieza a elevarse desde los primeros 4 a 5 días, pero en general te recomiendan entre los 7 y 10 días ya está bien positivo y después lo repitas entre los 10 y 14 días. ¿Por qué te escribes los hospitales de la Porque te digo que hay muchos falsos positivos en estas pruebas. Entonces, a veces cuando los casos no son un poco dudosos, son pacientes que vienen con fiebre y hay 100,000 plaquetas, pues podrías pensar que es dengue, pero también puede ser alguna enfermedad viral X y si te sale positivo, puede ser mucha afección cruzada. A los 14 días ya te tiene que salir súper positivo en higiene. Entonces, al tener 2 positivos, ya es como para definición operacional. Pero si el caso está muy claro, también pues. Sí, o sea, la fase. En general, la fiebre jamás te dura más de 7 días una fase febril. Eso es como muy clásico. Y también, si el paciente tiene 7 días fiebre de 40, tampoco hay que volverse locos, es normal. El paciente puede tener 30,000 plaquetas, estar con fiebre de 40, no se va a morir, no pasa nada más, hay que esperar que pase esa fase. Si ya después de otros días, pues a lo mejor ya no se vayan, pero en general es muy exacta, ¿no? O sea, 7 días y después la fase crítica, que ahí ya se te puede. De hecho, la fase febril no es peligrosa, el paciente se siente pésimo, pero en general nadie se muere en la fase febril, nadie. Se mueren en la fase crítica, ¿no? Que es cuando ya hay una disfunción capilar muy intensa, hay fuga y el paciente se choca, puede ser una cerebral, puede ser congestión, hepatitis, etc. No, entonces no hay problema, hay que vigilarlos después. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de Zika. Es un virus de RNA de cadena positiva con una envoltura que pertenece también al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Es igual transmitido también por la Aedes y también se pueden transmitir por contacto sexual y de forma vertical. Pues este virus fue identificado inicialmente en África en 1947 en un mono rhesus. El mayor brote de Zika que se ha presentado ocurrió en el 2015 en Brasil y pues alcanzó proporciones pues ya pandémicas. Y se divide pues en 2 linajes, una que es de africano, que es pues donde es su origen, y en asiáticos, que fue posterior como a la migración. Aquí tenemos, pues es la semana epidemiológica 39, que corresponde pues a esta semana, son los casos confirmados de Zika, ¿sí? En 2023 hubo 13.034 casos, ya en 2024 hasta la fecha solamente pues van 29 casos reportados, y aquí está como, se presenta pues, ay, es que yo no conozco México, pero
Michoacán, que es, pues, creo que es caliente, y Oaxaca, que también es una, pues, una zona como tropical. El virus, pues el virus es ARN, es monocatenario, es de sentido positivo. Tiene también tres proteínas estructurales, proteína C, proteína M y proteína E, y pues tiene 7 proteínas no estructurales. Está relacionado con pues el virus de fiebre amarilla y con dengue en términos de transmisión vectorial. Aquí, pues, digamos que, pues inicialmente el mosquito, pues en condiciones selváticas, se relacionaba con el mono resius, como les había dicho, pues previamente, y ya, pues, posteriormente, pues ya digamos que puede interactuar también con humanos. En este caso va a ser de la misma forma que, pues, por el virus del dengue, que va a picar a un humano en fase febril y virémica, y pues se va a reproducir pues como lo mismo en el mosquito y en la transmisión. Aquí la única diferencia es que pues también va a haber una transmisión de tipo pues, sexual. Generalmente está dada porque pues, se transmite de hombre a mujer o de hombre a hombre en contacto sexual, dado que pues a nivel del semen se han logrado o se han documentado pues como virus de Zika. Y pues también va a haber una transmisión vertical. Pues se presentan muchas alteraciones a nivel cerebral de los bebés, y generalmente las mayores complicaciones se presentan cuando la embarazada adquiere la infección en el primer trimestre. Entonces, digamos, en orina se han encontrado pues se ha documentado virus de Zika. Pues tanto en orina como en aguas contaminadas con orina. En aguas contaminadas con orina, pues se va a favorecer como el crecimiento y la reproducción del virus como tal, dado que la mosquita, pues en ocasiones deja ahí sus larvas y pupas, y estas mosquitas cuando crecen van a estar infectadas y pues van a generar mayor transmisión. Ya sexual, como les había explicado, pues generalmente es de hombre a mujer o de hombre a hombre. La transmisión vertical, pues se transmite de madres a fetos durante el embarazo. Se ha documentado virus de Zika a nivel de líquido amniótico, en líquido cefalorraquídeo y en el suero de los bebés en su cuarto día de vida. Y también se puede presentar durante transfusiones sanguíneas. Pues este virus va a permanecer en sangre hasta cerca de 2 meses, y es muy difícil en ocasiones, pues como los pacientes en su mayoría cursan asintomáticos, entonces pues es complicado a veces como este tipo de transmisión. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, lo primero es que el periodo de incubación en este virus pues es un poco más largo, va de 2 a 12 días. Los primeros, posterior al periodo de incubación, 6 a 11 días posteriores, ya se van a presentar los síntomas, y se estima que la resolución de la infección se presenta en el día 24 posterior a la infección. La mayoría de los pacientes entre un 80 y un 90% cursan asintomáticos o con una enfermedad clínica leve. Ya los pacientes que van a ser sintomáticos responden a un 20 a un 25%, van a tener característicamente un exantema maculopapular cefalocaudal, que pues va de cabeza, tronco y miembros superiores e inferiores, y que podría comprometer en ocasiones plantas y palmas. Aquí es muy característico que se va a presentar un prurito generalizado, y pues especialmente también en palmas. Va a cursar con síntomas muy similares pues a la infección por dengue. Sería cefalea, fiebre, conjuntivitis, inyección conjuntival, debilidad generalizada, dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómito y diarrea. Y pues aquí se presentan poliartralgias con edema periarticular bilateral y simétrico. Existen otras complicaciones asociadas pues, al virus por Zika. Dentro de ellas tendríamos compromiso, a nivel del sistema nervioso central, sería encefalitis, meningoencefalitis, encefalopatías o mielitis. También aquí se ha visto que es un factor predisponente para síndrome de Guillain-Barré. Se puede presentar neuritis óptica, síndrome de Miller-Fisher, encefalomielitis aguda diseminada, mielitis transversa y cerebelitis. También está estrechamente relacionada con glaucoma, porque se va a producir un aumento de la presión intraocular, y pues esto va a perpetuar el daño del nervio óptico.
Y en las embarazadas, pues es de gran importancia porque se pueden generar complicaciones durante la gestación. Puede inclusive ocurrir muerte fetal, se pueden generar abortos espontáneos o puede comprometer al feto en su sistema nervioso central, especialmente se puede producir microcefalia, anencefalia, hidrocefalia, agenesia cerebelar, ausencia del cuerpo calloso y también se van a presentar anormalidades a nivel del aparato genitourinario, podrían cursar con hipoplasia pulmonar y algunas cardiopatías congénitas. La definición, pues un caso sospechoso va a corresponder a un paciente que presenta, bueno, igual también un nexo epidemiológico y que va a presentar exantema de inicio súbito asociado a uno o dos de estos criterios que serían prurito, conjuntivitis, mialgias, artralgias, fiebre o edema periarticular. Un caso probable ya sería aquel que tiene pues una prueba de IgM positiva en una sola muestra recogida durante la fase aguda o convaleciente con resultados negativos para otros flavivirus, que pues en este caso podríamos considerar a dengue como tal, o que tenga un nexo epidemiológico con un contacto que ya se encuentre positivo. Y ya el paciente positivo sería aquel que tiene pues el aislamiento del ARN, ya sea en saliva, en orina, en líquido cefalorraquídeo, que tiene un IgM positivo y una RT, una reducción de placa también con títulos mayores a 10 o en pacientes fallecidos que se haya pues determinado el genoma viral. El tratamiento para Zika básicamente es tratamiento sintomático, pues se recomiendan las medidas de reposo, uso de mosquitero de la misma forma por los primeros 7 días, idealmente 7 a 10 días desde el inicio de la infección, y ingesta adecuada de líquidos en adultos entre 1500 a 2000 cc al día. Se recomienda uso de paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas. En los niños, pues la dosis está relacionada con el peso. Se recomienda en este caso, sí, antihistamínicos. Dentro de la guía, pues está clorfeniramina y loratadina, pero no tiene contraindicaciones para administrar cetiricina, levocetiricina, fexofenadina. Y en caso de que presente, pues, síndrome de Guillain-Barré, pues ya sería como las medidas de Guillain-Barré, que sería plasmaféresis y uso de inmunoglobulina. Pues ya hasta allí sería como Zika. No sé si está ahí. El trato clásico es el prurito. Exantema con prurito es súper común y son un dengue suave, con mucho Y es el exantema. ¿A las cuántas semanas se tiene que infectar la mamá para que eso le pase al feto? Se puede infectar en cualquier periodo, pero es más grave cuando El primer trimestre. de hecho, la mayor de las veces que viene sí que es en la cita para eso. Y ya, pues para finalizar, pues, la infección por el virus de chikungunya es un alfavirus, es transmitido igual por Aedes aegypti y por Aedes albopictus. Pues como les decía antes, albopictus se ha asociado a climas más invernales. Esta pues patología genera altos costos de salud porque puede generar atropatías crónicas que pueden ser de difícil control. Y pues estos brotes de fiebre por chikungunya son impredecibles en término y tiempo y geografía. Aquí tenemos en este gráfico, vemos que los países en color azul son los países en los que hay presencia de virus de chikungunya. En este caso, pues también el ciclo inicialmente selvático también tiene que ver pues, con los primates. Aquí pues hay una relación entre el mosquito y el primate y respecto al ciclo urbano, pues ya sería igual la picadura del mosquito, la inoculación y pues el compromiso multisistémico. Respecto a México, pues ya chikungunya, pues sí se han reportado 0 casos hasta la semana epidemiológica 39, que corresponde hasta el 3 de octubre, que es hasta el 3 de octubre. El año pasado, en 2023, hubo solamente un caso en Baja California y un caso en Chiapas, en total 2 casos, sin otras pues mayores relevancias. Aquí lo que va a suceder es que pues con el virus como tal, es un virus pues de diferente familia, actúa muy parecido, se va a unir al receptor eh, m- mediante la proteína E. Aquí se va, digamos que entra a la célula como tal y se va pues desproveer de su cápside y se va a liberar el GNR
bueno, el genoma de RNA y pues va a suceder como una traducción, luego pues se va a formar un complejo de replicasa que se va a traslocar hasta la membrana plasmática y aquí van a haber unas esferas de replicación que serían como estas que ven aquí. Posteriormente, pues nuevamente van a ingresar a la célula, se va a liberar el GNRA y pues se van a generar unos nuevos como viriones que son los que se van a liberar en el torrente, pues se van a liberar a otros tejidos. Las células blancas, las células blanco del virus de chikungunya son los fibroblastos dérmicos, los queratinocitos, los melanocitos y las células endoteliales y algunas ocasiones células de Langerhans y células dendríticas. La artropatía se considera que se perpetúa en relación a que el ARN del virus va a permanecer en los macrófagos sinoviales. Aquí pues va a haber una reactividad inmune sostenida y pues va a haber un dolor articular crónico. El periodo de incubación para el virus de chikungunya va de 4 a 7 días. La infección por chikungunya tiene como una triada clásica también. En este caso es exantema, fiebre y especialmente dolor articular. Durante los primeros días, pues vamos a tener pues, los síntomas agudos como tal y podemos aislar RNA de chikungunya. Y también pues vamos a poder realizar un RT-PCR pues de chikungunya como tal. Y ya a partir del día 5, bueno, 5 o 6, se van a empezar a documentar anticuerpos, tanto IgG como IgM, pero digamos que idealmente se logran identificar como entre el día 7 y 10. Entonces, la fase aguda corresponde a las primeras 3 semanas. Esta pues va a estar caracterizada por fiebre, dolor articular, que se va a comportar como artralgias de forma asimétrica, perdón, especialmente distales, y que van a generar pues mucha limitación para la movilidad. Se va a presentar un exantema maculopapular, en ocasiones asociado a descamación de la piel. En el 25% de los casos se puede presentar también síntomas oculares, especialmente dolor ocular. Se presenta conjuntivitis y se puede presentar neuritis óptica y algunas otras complicaciones. Dentro de ellas, pues, uveitis, epiescleritis, retinitis y desprendimiento de la retina con exudados. Y algunas otras complicaciones están, pues, hay complicaciones a nivel del sistema nervioso central, que sería encefalopatía, encefalomielitis diseminada aguda. Tenemos otras definiciones de casos también para chikungunya. Dentro de estas, en un caso sospechoso probable, es aquel en el que se ha presentado un nexo epidemiológico, ya sea estando en un área endémica para chikungunya o el viaje en los últimos 14 días a áreas endémicas. Tenemos, y que pues presentan los síntomas clínicos. Tenemos otros que responden a chikungunya con manifestaciones extraarticulares y también chikungunya grave, que va a ser en el que se presente un fallo multiorgánico o un fallo de por lo menos un órgano que pueda comprometer la vida del paciente y que requiere manejo intrahospitalario. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, pues tenemos cardiovasculares. Aquí se puede perpetuar una falla cardíaca, se puede presentar miocarditis o pericarditis, pueden generarse angina de pecho o puede inclusive hasta un infarto agudo del miocardio y muerte súbita. Dentro de las complicaciones oculares, pues neuroretinitis, corioretinitis o neuritis óptica o uveitis. Pulmonares en neumonía y una neumonitis. Renales, se puede exacerbar una enfermedad renal crónica o se puede presentar insuficiencia renal aguda. Metabólicas, pues se puede presentar hiperglicemias o un SIAD. Hepáticas, puede haber una hepatitis o una elevación de transaminasas, y hematológicas, pues en este caso se pueden presentar sangrados, pero no tan profusos como en dengue. Pues en alguna literatura describían que también había prueba de torniquete positivo y que se presentan sangrados en encías, gingivorragias, epistaxis y sangrado subconjuntival. Y está la fase subaguda y crónica. La subaguda va a corresponder de 3 semanas hasta 3 meses. En este, pues, lo que vamos a tener es ya resolución como del exantema y de fiebre en caso de que se hubiese presentado, y va a persistir mialgias y artralgias y debilidad generalizada. Ya en la fase crónica, lo
lo que se va a perpetuar son las artralgias. Pueden haber cambios erosivos, ya sea dados por derrames articular, edema medular, engrosamiento sinovial y tendinitis. Y en esta fase crónica se han encontrado presencia de interleucina 6, interleucina 17, que está pues bastante asociado con artritis reumatoidea y otras enfermedades pues de tipo reumatológico. Dentro de los casos sospechosos, pues tenemos por definición pues un nexo epidemiológico, fiebre asociado a artralgia, mialgias y exantema. El caso probable, que es un caso en el que pues también va a tener una IgM positiva solo en una muestra tomada pues en fase aguda, en fase convaleciente y ya el caso confirmado pues en el que tenemos una RT-PCR positiva o en el que los anticuerpos van a estar 4 veces elevados en una muestra que se tomó de 10 a 14 días posterior a la muestra inicial. Existen, pues, aquí están, pues, el diagnóstico como tal, la PCR para identificar el RNA se puede realizar en hasta 8 días, a diferencia, pues, de dengue, que es entre 4 y 5 días. Existen pruebas rápidas que se pueden valorar entre 20 a 30 minutos y los anticuerpos IgG y IgM ya los podemos encontrar desde el día más o menos 6 hasta 2 meses. Y los niveles más altos de IgG y IgM se pueden encontrar entre la semana 3 a la semana 5. El tratamiento aquí, pues, también va a ser muy similar al de, pues, Zika y de dengue. Es manejo básicamente sintomático, idealmente, pues, adecuada hidratación, reposo. Se sugiere uso de paracetamol como primera línea. Ya como segunda línea se recomiendan algunos analgésicos, algunos AINES. Dentro de ellos se destacan naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Y ya como tercera opción se recomiendan opiáceos débiles, dentro de ellos tramadol, ya sea por vía intramuscular o intravenosa, y también se recomienda uso de paracetamol más codeína. Y ya si, pues en fases un poco más crónicas, y si el dolor ya se describe como de características neuropáticas, pues se podría utilizar pregabalina, gabapentina, mitriptilina o antidepresivos tricíclicos. En fases posagudas y crónicas se recomienda el uso de esteroides, idealmente prednisona, o cuando adicional pues, al tiempo hay manifestaciones inflamatorias en las articulaciones, tenosinovitis, sinovitis, síndrome de túnel del carpo o algunas manifestaciones neurológicas. Pues para el virus, para chikungunya se han desarrollado pues estamos en proceso de desarrollo de algunas vacunas. Dentro de ellas tenemos 4 descritas. En la literatura está 3 son de virus vivos atenuados y una es de virus inactivo. Estos pues se encuentran en fase 3 por el momento, entonces pues estamos como en espera como de su aprobación como tal. Dentro de ellos del más importante sería BLA 1553, en el que la respuesta inmune va a ser rápida, va a ser menor a 14 días y pues es una dosis única. Sin embargo, pues tiene como sus limitaciones, y es que idealmente no se debe usar en embarazadas, y pues los estudios todavía están limitados en niños. Y respecto a la vacuna BBV87, pues es un virus inactivado. Este sí, pues es termoestable. También en este caso sí se requieren 2 dosis y está todavía en fase 2-3 de estudio. Aquí, esta es una tablita como para hacer como un diagnóstico diferencial, que pues es bastante importante. Pues ya como hemos dicho antes, la manifestación más importante, pues los síntomas, como los síntomas generales, fiebre, malestar general, cefalea, pero algunos son característicos. Por ejemplo, en Zika, pues vamos a tener un prurito que, digamos, no está descrito como en chikungunya y en dengue. En la manifestación principal y que podría diferenciar a nivel de chikungunya serían las artralgias, y pues en dengue ya serían hallazgos un poquito más laboratoriales, dentro de ellos trombocitopenia, aumento progresivo del hematocrito y leucopenia. Y también, pues, de acuerdo a la literatura, pues en la prueba de torniquete. Y este cuadro pues ya es más como sintomático. Digamos que, por ejemplo, en Zika, pues digamos que mialgias y artralgias se van a presentar pues en menor proporción que en dengue y chikungunya. El edema en las extremidades se va a presentar más en Zika que en las otras pues 2 patologías.
El rash maculopapular se va a presentar en Zika, conjuntivitis también va a ser un poquito más de Zika, linfadenopatías, pues casi que en las tres patologías no es muy usual, pero en dengue y en chikungunya se presenta con mayor frecuencia. Y leucopenia y trombocitopenia a destacar se presenta con mayor frecuencia y pues de forma más significativa en dengue. Ya, digamos, pues para dar fin, la prevención basada en el control de vectores, pues es bastante compleja, ¿no? Idealmente se recomienda evitar aguas estancadas para que pues la mosquita no pueda dejar allí sus huevitos y que se reproduzca pues el mosquito como tal. Se recomienda pues uso de repelentes, uso de mosquitero en áreas que sean endémicas pues para el virus como tal. Y pues han habido como algunas modificaciones genéticas en los que se ha se ha tratado de infectar de forma intracelular al mosquito macho con Wolbachia y para que no se, porque este disminuye como el riesgo de presentación de Zika y dengue. Y pues hay algunas alteraciones transgénicas a nivel de las hembras para que éstas permanezcan estériles y no generen replicación viral de los patógenos. Eso sería todo. ¿Y cómo les aparecía primero el rash? Es que me acuerdo, en Zika, en Zika. Pues en todos realmente, en todas tiene rash, pero en Zika es con prurito, es como la gran diferencia. Y el rash de dengue es al final, ¿no? O sea, y al final te da el mar rojo con islas blancas, que es en la fase de recuperación. También en la fase de febril te puede dar rash. O sea, no es tan tema. Pero o sea, más marcado rojo, rojo, rojo. Sí, es como al final de la crítica ya entrando en la recuperación. De Cancún. De Cancún. Por ahí. Por ahí. Y de chikungunya no es como que a todos hay que hacerle, no se presenta la enfermedad como brotes, los 2007, 2015, o sea, sí son brotes como súper espaciados. Es súper clásico que el paciente no se puede ni mover, no puede ni caminar del dolor. Es el nombre Y causa artritis y tensiones, o sea, la titulación tiene inflamación. Y en las otras las artritis no está inflamado, solamente duele mucho. Siento que esa es la difícil, ¿no? En la diferencia. O sea, dengue pues es la fiebre que ahora está. Sí. Otra doble voz. La fiebre muy alta. Pero a la de Fiebre muy alta, se veía muy alta, dolor, dolor, malestar general terrible. pero mucho que Ninguna de las otras dos enfermedades te causa tanto malestar. No súper clásico. Si alguno le ha dado dengue, lo sabe. No, nunca. Hizo que vivió en un área, vivía en un área endémica. pero no te mueres. Pero no te mueres. La tristeza. Normalmente es, o sea, cuando el paciente tiene algún factor de riesgo, ya para como el día 6, 7, ya va a ser lo que se está teniendo. Pero todo depende de qué tan mencionado está el glucocáliz. No, más bien es como que no lo identificas tanto. Pero si el paciente llega, digamos, al día 1 de la semana, no, normalmente. No, es un poco, pero yo nunca he visto. Yo no he probado. Y he visto miles de veces. Es que hice yo mi servicio en social en Canadá, ¿no? Justo cuando estaba el brote de chikungunya. Y veía 20 pacientes con chikungunya. No. Entonces sí es muy marcado, o sea, el paciente tiene dengue, fiebre súper alta, dolor de cabeza, dolor articular. Chikungunya no puede ni caminar, le sientes las manos, está inflamadísima. Y pues así que como, ay, sí, tengo dengue. Y ya, así que es como más leve, nada, hasta que diagnostican. Sí, así de. No sé, Aquí no sé si existe aquí en el propuesto de índice de plaquetas inundadoras, que es como para predecir si le vas a poner plaquetas. Es como análogo a los retículos. ¿Qué cosa? ¿Índice qué? Escucharon las bandas de los dos, pero Vamos a buscar los de plaquetas inundadoras, que es como el análogo de reticulocitos, es como para que estaba como que más, más del 10, más del 10%.
sea, no será como que menos riesgo de que vaya a ser como citopenia. Pues no lo leí en la 3 días. bibliografía y tampoco lo conocía. Pero yo creo que solo en Estados Unidos va a ser funcionar así. Pues sí, o sea, aquí es muy artesanal. Igual la prueba rápida esa que mencionaste, obviamente no la tiene al verdad. Vacunas pues tampoco está necesario, no es una de alta mortalidad. Pero hay lugares en África donde hay muchísima. Nos vemos el lunes, bueno, el lunes no puedo, le he dicho a Paco que el lunes y miércoles yo llego a las 9. Entonces, tal vez suba la broma. O no sé, ¿no? Pero no puedo venir a las 8. Y los demás bien sí. Gracias, doctora. Gracias. Qué bien, qué bien. Creo que